Bien, bienvenidos a una nueva edición de La Cuadratura del Círculo. Uno de los temas que es importante y ha sido de alguna manera ventilado en toda esta crisis de la pandemia y de la lucha contra el coronavirus es el manejo de la información. Ha habido cuestionamientos a la manera como se le hacen las preguntas al presidente de la República en las conferencias de prensa que él convoca casi todos los días. Hay una discusión acerca de la naturaleza misma de esta conferencia de prensa. Distintos mandatarios en todas partes del mundo se comunican de distintas formas. El presidente Vizcarra parece haber alcanzado, digamos, un punto interesante de comunicación con la población a través de estas conferencias de prensa que de alguna manera mantienen galvanizada a la población peruana en torno a la lucha contra el coronavirus, y eso le permite a su vez mantener un nivel de popularidad bien alto, que de otro lado puede ser importante para, digamos, mantener una sensación de orden y que la situación no se desboque o desborde por completo, ¿no es cierto? Pero hay cuestionamientos también desde algunos lados al rol que la prensa está jugando, su eventual dependencia de la publicidad estatal, en fin. Hay una serie de temas que los ha manejado y los ha ventilado Ricardo Uceda en sus columnas, y con él estamos ahora precisamente para conversar de eso. Y también estamos con Fernando Sillonis y con Gonzalo Prialé. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Ricardo, he tratado de resumir un poco los temas. Se me ha escapado, por ejemplo, el asunto de, en cuanto a información, lo que ha saltado en los últimos días acerca de que no se estaría dando el número real de fallecidos, sino solamente los fallecidos confirmados. El gobierno dice que esa es la forma de dar la información en el Perú y en el mundo. El protocolo es de informar solo acerca de los confirmados y no los sospechosos, que serían muchísimo más que los confirmados. En fin, ¿cómo ves tú todo este tema de la información en medio de la pandemia? Bueno, bueno, gracias por la invitación. Bueno, voy a comenzar por algo que no he dicho. Quería comenzar diciendo algo que realmente, en lo que realmente yo no he incidido al escribir sobre estos temas, entre otros, y es que creo que el Estado, el jefe de Estado, no tiene o no han tenido en el tiempo real toda la información necesaria, ¿no? Es decir, que a nivel del comando y de la dirección de este problema, queda evidente en algún momento que él no sabía cuál era la capacidad real, por ejemplo, del sistema de salud, ¿no? O sea, no creo que haya habido ahí un ocultamiento o una falta de veracidad, sino que realmente la cúpula de la dirigencia estatal no tenía esa información, y me menciona la parte hospitalaria como otra, por ejemplo, los muertos, por decirte, ¿no? Es decir, una serie de informaciones, para decirlo, para resumirlo, que creo que la presidencia y el Ministerio de Salud no tiene, y que van surgiendo en la medida en que estallan los problemas en Lima o en el Perú. Entonces, esa es una primera cuestión, ¿no? Que no tenemos, por la eficiencia de nuestro Estado, una capacidad de conocer realmente qué cosa es lo que está pasando. En segundo lugar, sí pienso que hay en la presidencia dos criterios que se juntan y que son muy difíciles de administrar, ¿no? Uno es cuál es el estado de la situación real, y luego qué cosa es lo que tienes que decir, ¿no? Evidentemente, lo más importante es que tengamos un diagnóstico, una idea fiable de cuál es la extensión real de la infección en este momento. Y pienso que la cifra de infectados, hay un subregistro muy grande. Yo hablé hace 2 semanas de una cifra de sospechosos de 50.000,
hace 2 semanas, ¿no? Ahora estamos muy cerca de eso en términos reales, ¿no es cierto? Pero eso implica que hay una, un subregistro muy grande, ¿no? Quizá el subregistro en términos específicos no sea tan importante cuanto su proyección. Y también hay un subregistro sobre los muertos. Entonces, este segundo elemento, pienso yo que debiera ser lo más transparente y crudo y veraz y descarnado posible. Y en eso, muy probablemente creo que está pasando, se administra una información que no traumatiza a la población, y es un error, pienso, ¿no? Eso en términos generales. Entonces, mi primera idea es que hay una incapacidad para saber lo que está pasando, por supuesto por parte de los ciudadanos, pero también creo por parte del gobierno, y luego no ha habido una franqueza, por lo menos en el nivel de lo que requiere la extrema gravedad de lo que está sucediendo. Gonzalo, ¿cómo ves la cosa? Bueno, sí, coincido bastante con Ricardo. Yo creo que acá hay un origen en tiempos de guerra o de crisis tan profunda como la actual y el temor a perder la vida y el hecho de que estamos peleando con un enemigo invisible. Eso genera una inclinación natural de la gente a querer creer en algo. En este caso, la historia del encierro como solución para el coronavirus. Esta historia que ha sido presentada por el gobierno es válida, los líderes están para presentar sus historias también, y es bueno compartirlas porque eso hace que nos unamos, pero esto no es pues como ir al Mundial de Fútbol, no es que si hacemos barra nadie se va a morir. Y yo creo que en cierta forma la prensa ha perdido contacto con la realidad en la medida que por preservar la historia común que nos llevará fuera de este lío mediante el encierro, el distanciamiento y la lavada de manos, entonces no queremos ver las cosas que puedan estar ocurriendo y que no funcionan. Porque miren, en el mundo entero faltan camas, los enfermeros y los médicos se quejan, la situación es terrible en los países ricos y en cualquier país del mundo. Ese no es el punto de quiebre. Entonces, yo me pregunto si la prensa no ha perdido ese criterio de ver más allá de la noticia del día y de la cantidad de datos que tenemos, si no está funcionando, y si no está funcionando, ¿cómo corregimos? ¿Y cuál es el verdadero problema? Los contagios se producen en los mercados, en las colas de los bancos y en las caminatas. ¿Eso cómo se controla? Obviamente no prohibiéndolas, sino controlando el orden y la limpieza y el buen manejo del protocolo respectivo. Bueno, creo que eso sería interesante considerarlo. Sí. Son dos temas complementarios, ¿no? Lo que plantea Ricardo es que debería decirse toda la verdad, por supuesto, precisamente para poder enfrentar mejor el problema. Y lo que tú dices es, el problema está en esto, hay que mirar y resolver esto y hay que discutir estas cosas. Bueno, las dos cosas son complementarias. Y, sí, creo que sí. Por ejemplo, el problema es que si uno habla con estadísticos, por ejemplo, estadísticos, epidemiólogos, te dicen que en este momento, por una serie de fórmulas, los test, digamos, que están, el número de confirmados no es sino el 10, 15 o 20% del número de infectados reales. Entonces, si tenemos 35.000, ya no recuerdo cuántos tenemos ahora, creo que como 35.000 o 40.000 infectados, entonces si fuera el 10% estaríamos hablando de 400.000 infectados, y si fuera el 20%, eso depende de... Hay fórmulas para llegar para establecer ese porcentaje. Estamos hablando de eventualmente 800.000 infectados, ¿no? Finalmente los números duros es el número de fallecimientos y el número de gente en UCI, número de hospitalizados y número de fallecimientos, aunque el número de fallecimientos también es
discutible por lo que hemos visto últimamente, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿se puede o se debe dar toda esta información completa a la gente o no? No sé, Fernando, ¿tú cómo ves la cosa? No, siempre la estadística tiene que reflejar la realidad, ¿no es cierto? Yo trabajo mucho con estadística y yo creo que la información tiene que salir en tanto se conozca, ¿no? Los confirmados y los sospechosos. Debería de salir así, ¿no? Debería de ir con un complemento como el que acaba de hacer, ¿no? Ojo, confirmados, hay tantos fallecimientos, pero no se sabe cuántos exactamente también han fallecido por coronavirus y que no han sido confirmados. Podría estimarse en tanto más. Así debería darse la información, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Los confirmados representan el 10% del universo de infectados. Todo eso así se tiene que informar, ¿no? Con la verdad. Los confirmados son tantos, pero estadísticamente se sabe que es más o menos el 10 o 20%. Así se debe informar. Ahora, habiendo yo vivido en carne propia el mundo de la salud en regiones, como fue el caso de Ica, yo creo que hay una gran verdad que está pasando por agua tibia, que es el clientelismo político en la salud pública y la corrupción, ¿no? En Ica hay 6 hospitales regionales, ¿no? 2 en Ica y 1 en cada una de las provincias, eso hacen 6, y centenares de postas de salud, ¿no? De centros hospitalarios. Y el 100% de los directores, la mayoría de los cuales eran gerentes públicos de servir, fueron removidos por mi sucesor. Fueron removidos. Y cuando uno remueve a un director de un hospital, sale todo un séquito de gerentes de financiamiento, gerentes de abastecimiento, gerentes de personal, asesoría jurídica, que también eran gerentes públicos de servir. Entonces, por lo menos en Ica, se desmanteló, y eso ocurre yo creo que en todas las regiones. Se desmantela cada 4 años toda la estructura técnica, porque esto no es burocracia administrativa, estos son médicos, expertos en gestión pública, ¿no? Que salen del cargo por cuestiones políticas, y es Vox Populi en Ica que esos cargos se venden, ¿no? Se venden porque son muy lucrativos, porque esos son los que entran a la mafia de los médicos que abandonan los hospitales, los responsables de las farmacias que se les permite sustraer indebidamente los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser parte de la verdad, ¿no? Que debe informarse este caos moral que caracteriza al sector, no solo salud, ¿no? En realidad es a todas las instituciones estatales, ¿no? Pero en estas circunstancias, digamos, la moral es determinante del fracaso estrepitoso del control de la epidemia, ¿no? En Ica el dengue se ha desbordado nuevamente después de haber sido controlado completamente y nadie habla de eso tampoco, ¿no? Entonces, sí, hablando de verdad y hablando del rol de la prensa, me parece muy, muy acotado lo que se está informando en términos generales. Ricardo, sí, no. De hecho, estamos hablando, me parece que en las intervenciones que hemos escuchado, cuestiones que concurren y que no son excluyentes, ¿no? No quiero evadir lo que plantea Gonzalo. Yo sí creo que hay una pobreza en el debate público, ¿perdón? ¿Hay un león por ahí? No, es mi pobre perro que está en el primer piso, pero tiene su vozarrón. Entonces, no, digo que hay una pobreza en el debate público, que naturalmente es una deficiencia del sistema de medios, ¿no? Es decir, no tienes tú, no te digo para los efectos del coronavirus, para la reforma política, para los temas de enjuiciamiento de la corrupción, ¿no? No tienes un nivel de escrutinio
que aparece en los programas, porque en este caso, claramente, la televisión es el medio fundamental, ¿cierto? Porque no es los medios impresos. Entonces, no tienes esto, no tienes, no me refiero al sistema informativo diario, sino al nivel de debate. No tenemos, lamentablemente, un nivel de debate público donde haya científicos, bueno, políticos o no, pero personas con suficiente información y criterio para poder debatir con total franqueza y diversidad de posiciones, y lo hemos visto no solamente en relación a este problema, sino en la crisis política, judicial y de corrupción que está desde hace varios tiempos. Ahora bien, hay otra deficiencia que tiene que ver con la capacidad de cobertura, con la limitada capacidad de cobertura que tienen los medios, ¿no? Es decir, a mí me parece muy importante poder hacer un escrutinio, no solamente de lo que dice un funcionario estatal de salud, sino también lo que dice un dirigente médico. Porque es obvio que ahí la verdad está tamizada y que detrás de una protesta de una enfermera o de un médico puede haber una agenda detrás que está exagerando el problema, ¿no? Y efectivamente lo que vemos en el día es lo que va un reportero y busca, pero en una tercera dimensión, a mí me parece muy importante lo que está mostrando la prensa, la radio, y que permite ver la crudeza de la atención hospitalaria y la realidad en este momento, ¿no? Y por medios que pueden tener a nivel editorial quizá una actitud permisiva ante el gobierno de Vizcarra. Por ejemplo, ha aparecido en todos los medios declaraciones muy duras de este marino, el almirante o contraalmirante, no sé bien, Montoya, ¿no? Que han sido durísimas respecto de la actuación estatal. Lo mismo que actuaciones en general, las deficiencias del sistema de salud, que pueden ser pues muy importantes, ¿no? Entonces sí tenemos una falta de cobertura, una falta de respuesta de los medios que se debe en muchos sentidos a su deficiencia. Y yo diría también, en general, ha faltado un espíritu crítico en los medios respecto del poder político desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces sí, hay un problema. Pero lo principal creo que está en el liderazgo del gobierno para mantener, promover un sistema de transparencia. Me parece que a media lo está haciendo Vizcarra. Si nosotros vemos otros países, cosa que yo he tratado de mostrar, ¿no? Hay líderes políticos, independientemente de su signo, que están escondiendo, distorsionando la realidad. Entonces, sin consolarnos porque otros están peor, creo que en parte el gobierno de Vizcarra está tratando de presentar el lado más feo, el peor lado de lo que estamos viviendo. A mí me llamó la atención, efectivamente, la conferencia de prensa de ayer, que de alguna manera reaccionó frente a las denuncias que hubo acerca de que el número de fallecidos en realidad es mucho mayor y todo lo demás, y que en los hospitales ya no se dan, ya están desbordados, y que eso no se informaba. Y entonces presentó unas estadísticas de camas UCI ya a nivel de hospital incluso, ¿no? En Lima. ¿Qué hospitales tenían camas UCI, cuáles no? En fin, una cosa ya mucho más detallada, buscando satisfacer la necesidad de saber realmente qué es lo que está pasando. Digamos que tengo la impresión que el gobierno, quizás asesorado por Maximiliano Aguilar, no estoy seguro. Sin duda, claro. ¿No? Maneja bien, en general, este esquema de las conferencias de prensa del mediodía como instrumentos de comunicación con la población y para aglutinar, digamos, galvanizar a la población detrás de la lucha contra el coronavirus y detrás del gobierno, ¿no? Entonces, eso le ha permitido a Vizcarra mantener un alto nivel de popularidad, pese a que el 40% de la población ha perdido su empleo y los ingresos se han reducido a la mínima parte, y hasta la ministra de Economía tiene más del 70% de aprobación.
cosa que no ha ocurrido jamás en la historia del Perú, y menos en una situación en la que nadie tiene ingresos. Entonces, algo raro está pasando, y yo me imagino que tiene que ver con la habilidad comunicacional del gobierno en este caso, digamos, en el hecho que en cierto sentido, por lo menos hasta cierto punto, los medios se plegaron a esta especie de psicología de guerra. Estamos contra un enemigo, entonces no hay que levantar lo negativo, hay que levantar lo positivo. Eso últimamente me parece que está cambiando un poco, pero por ejemplo, todos los hechos de corrupción que menciona Fernando, eso sí no se toca, porque como los médicos están luchando en este momento contra el enemigo, entonces no los puedes acusar de corruptos en este instante. Pero, digamos, hay un problema muy serio en el sector que explica sus deficiencias, ¿no? Puedo comentar, me gustaría, creo que uno de los aciertos en el sentido de lograr éxito en su posicionamiento del presidente Vizcarra ha sido que creo que todo el mundo coincide en que si no se hubiera hecho esto, estaríamos mucho peor o estaríamos perdidos. Bueno, es cierto, claro que estamos mejor que si no se hubiera hecho nada, pero eso no valida lo que se está haciendo. Ahí es donde falla lo que debiera derivar de esto. Bueno, qué bien, hemos hecho un gran esfuerzo, lo aplaudimos, pero miren, no funciona el encierro porque hay gente que tiene que salir a comprar y hacer colas para recibir ayuda. La solución no es, por ejemplo, ahora implantar 3 días de toque de queda, como se estaba rumoreando, viernes, sábado y domingo, o comenzar a cerrar mercados como el de Caquetá, que podría ser otra tendencia, ya que el foco está en los mercados, cerremos los mercados. Se van a llenar las calles de ambulantes que van a ser los vendedores de los mercados que ya no pueden entrar. Eso no tiene solución de esa manera. No se está atacando el problema por su raíz para solucionarlo, y eso hay que hacerlo ahora. ¿A qué viene o para qué sirve explicar que hace 30 años la salud está abandonada o que vamos a salir después de esto con nuevas formas de relacionarnos y vamos a hacer una reforma integral de salud para los siguientes años? Necesitamos soluciones para hoy, para mañana, para el lunes. Y las cosas no están mejorando, pueden escaparse de las manos, aunque el manejo de la información y de la data podría permitir que la situación, por mala que se ponga, no sea tan notoria. Pero eso no se va a poder ocultar. El sol no se puede tapar con un dedo. Repito, el gobierno está haciendo su trabajo. No es que sean salvadores de la patria. Está haciendo su trabajo. La gestión pública no es buena ahora ni antes, pero lastimosamente la gestión pública que necesitamos que funcione es la de hoy. Y ahí es donde quisiéramos ver resultados. Hay que cambiar de modo de ver las cosas, pensar fuera de la caja. Por ejemplo, los mercados. De repente la gente no debería ir a comprar a los mercados, sino a recoger bolsas de víveres listas, preparadas por los propios comerciantes, y recogerlos con su DNI e irse rápido a su casa, pero en forma ordenada. Se pueden organizar de nuevas formas el abastecimiento de las personas, aunque sea diario o interdiario. Pero ese tipo de temas, no veo una comisión dedicada a pensar en esto, que tendrían que ser pues especialistas en eventos, en distribución de alimentos, en entrega y logística, pero no filósofos o sociólogos, con todo el respeto que les tengo, pero no es el tipo de perfil que se necesita ahora para solucionar este tipo de problemas tan mundanos, digamos. Ricardo. Fernando. Bueno, yo coincido con Ricardo en el sentido de que la prensa sí ha revelado el drama, ¿no?, de los fallecidos, la acumulación de cadáveres embolsados, pues dantesca, ¿no?, la imagen. Y eso sí se ha dicho, eso sí se está diciendo, ¿no? Quizás la prensa, digamos, esté dominada por esas imágenes, ¿no?, terribles, ¿no? Siempre eso, desde el punto de vista periodístico, puede ser atractivo. Pero yo creo, ¿no?, que la ocasión
quizás es mi fijación que tengo con el tema de la inoperancia del Estado, ¿no? Hoy día hay 4.000 unidades ejecutoras en el Perú que están comprando cada una mascarillas por su lado, ¿no? Es lo más absurdo que yo he visto en mi vida. Hay las mismas 4.000 unidades ejecutoras, ¿no?, que están comprando ropa para sus médicos y enfermeras, ¿no? Cada una le compra a distintos proveedores, incluso hay estudios del Banco Mundial, ¿no?, donde un mismo bien a un mismo proveedor se compra entre unidades ejecutoras a precios que varían de 6-1, ¿no? Eso se llama pues corrupción, eso es escandaloso, ¿no? Entonces, yo sí creo que la ocasión ameritaba profundizar un poco el por qué hay tan pocas salas de cuidados intensivos, tan pocas camas, y yo lo sé. El sistema de compras y contrataciones es un fracaso estrepitoso, ¿no? Entonces, lamentablemente se nos está yendo de las manos lo fundamental, en mi opinión, ¿no? Están saliendo los muertos, están saliendo los números, las redes sociales complementan, pero la corrupción está pasando piola, me parece, ¿no? Fernando, rápidamente, en esa misma línea, la cosa es aún peor, porque el discurso, el relato que va prevaleciendo es que la salud en los últimos 30 años ha sido abandonada por el neoliberalismo, entre comillas. La cosa tiende a ideologizarse y esto puede reventar más adelante. Cuando en realidad, según le pedí yo la información al DIPE, y resulta que el presupuesto de salud, del sector salud, se ha multiplicado por 7 en términos reales, es decir, en soles constantes, se ha multiplicado por 7 en los últimos 20 años. Su participación en el PBI se ha triplicado y su participación en el presupuesto se ha doblado. O sea que ha sido un sector prioritario desde el punto de vista presupuestal. Tiene 7 veces más recursos en términos reales que hace 20 años. Lo que pasa es que la gestión es una gestión patrimonialista, una gestión corrupta, como tú lo dices. Entonces, ese incremento presupuestal extraordinario no se ha manifestado en una mejoría de la correspondiente de la calidad del servicio, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero ahí entra el tema de los medios de comunicación y las corrientes, los mitos, las leyendas urbanas que se van generando, los sentidos comunes que se van generando. Oiga, esto es el neoliberalismo que ha abandonado el sector. Entonces, se está yendo la oportunidad de revelar la verdad, ¿no? El daño terrible que es la mala gestión y la corrupción, porque efectivamente ha aumentado el presupuesto, pero no ha mejorado el servicio. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Tiene que ser investigado, ¿no? Y a mí me tocó vivirlo de cerca y lo descubres al día siguiente de que llegas al cargo, ¿no? La corrupción, digamos, está expuesta, ¿no? Es muy visible desde el día 1, ¿no? Entonces, los que la confrontamos con firmeza, pusimos orden y mejoró la atención, ¿no? En Ica, simplemente digitalizando el sistema de consultas externas, se cuadruplicaron las atenciones sin aumentar el presupuesto, solo evitando el escape de los médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, si uno corrige el sistema de abastecimiento, inmediatamente esos hospitales van a tener mejores camas, mejores incubadoras. La vez pasada hubo un escándalo por las incubadoras, todas eran de distintas marcas. Entonces, yo creo, insisto, que la corrupción es la madre del cordero. Ahí está la explicación de muchas carencias que tenemos los peruanos. Ricardo, sí, no, ¿puedo intervenir? Sí. No, yo pienso que estamos, por varias razones, entre muchas de las que se han mencionado, o entre varias, en un periodo de oscuridad. Y efectivamente estamos ante una inminente avalancha de actos de corrupción, porque hay que gastar un montón de dinero en muchas cosas. Y estaba pensando, por ejemplo, que ahora, en muchos sentidos, está por investigarse
cuántas personas para beneficio de negocios que tienen que ver con cremación están siendo cremadas por coronavirus, porque todo lo paga el Estado, ¿no? Ah, ¿Me entiendes? qué buena. Lógico, ese es un tema muy interesante porque en este momento hay una enorme cantidad de, según puedo percibir de una manera empírica, ¿no? Naturalmente no he hecho un levantamiento de información, pero es que, como debe ser, muchos cadáveres están siendo cremados. Y aún así creo que es cierto que hay un enorme subregistro de muertos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos en un periodo en que no se puede pedir eficazmente información rápida a los ministerios porque esto está en baja intensidad por parte del Estado. Felizmente, aunque entiendo que esta capacidad que tiene la Contraloría no es favorecida por muchos, la Contraloría tiene, al menos en la parte del COVID, una facultad para poder investigar en el tiempo, ¿no? Y creo que hay un manejo profesional en este momento de la Contraloría. Entonces eso te permite que hacen un seguimiento y te ponen la información a la semana, ¿no? Y no es que están parando una actuación estatal, sino que es algo que incluso los funcionarios pueden decir no estoy de acuerdo y continúo con una compra o con una acción, lo que fuera. Entonces, en este momento tenemos una parte de nuestra capacidad de fiscalización como ciudadanos, incluso como periodistas, está limitada, y menos mal que existe esto de la Contraloría, que yo creo que debería extenderse a las obras principales. Este es un tema que está en discusión ahora en el Congreso, ¿no? Pero tiene que ver en parte con lo que dice Sillones, ¿no es cierto? Que es un problema que lo vamos a tener en una mayor dimensión. Ahora bien, para mencionar lo que decías, Jaime, efectivamente, las conferencias de prensa son mitad propaganda y mitad información, ¿sí? Entonces, eso es en todas partes del mundo, lo hace Trump, lo hace Bolsonaro, los que hagan conferencias de prensa, ¿no? Entonces, claro, efectivamente creo que los medios han tenido una debilidad para poder tener un sistema mejor al respecto. Y eso permite que de momento esté prevaleciendo el sistema oficial de conteo que no corresponde a la realidad. Ahora, eso es sostener una verdad artificial por poco tiempo. Claro. Porque finalmente esto va a ser, se va a transparentar y va a conocerse, ¿no? Pienso que efectivamente hay una actitud más crítica, en la crítica por supuesto hay que ser en estos casos muy responsable, pero estamos viendo que la realidad está impeliendo a los medios a ver lo que está pasando, ¿no? Y el punto que plantea Gonzalo sí es un tema en el que lamentablemente, ya que discutimos de los medios, no tenemos un buen sistema de debate público, ¿no? Es decir, lamentablemente el contexto de nuestros medios está muy polarizado, ¿no es cierto? Entre supuestamente los corruptos y los que no son corruptos, una polarización que, siendo inevitable, de algún modo se ha infiltrado y en cierto modo ha copado buena parte de programas periodísticos. Nosotros estamos viendo hace tiempo periodistas editoriales, ¿no? Hay reportajes editorializados en un nivel que yo nunca había visto. Entonces, bueno, es parte de problemas que se presentan en muchos sectores y que espero podamos superar.